Hola a todos. Bueno, como saben, ayer terminamos de estudiar el libro de Éxodo y hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Levítico. Pero, ¿qué es el libro de Levítico? ¿Por qué está en la Biblia? Bueno, el libro de Levítico es un manual práctico de ceremoniales religiosos, tanto ofrendas, sacrificios, festividades, que se le fue dado a los levitas, aquellos que provenían de Leví, quienes iban a ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces son un conjunto de procedimientos, reglas, que a veces pasamos por alto y no queremos leer este libro porque decimos, no, eso no me aplica a mí, eso ya pasó de moda, eso no es para mí. Pero realmente este libro es muy importante para entender el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 1 de Levítico. Y he estado leyendo este libro una y otra vez y he encontrado algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Bueno, si leemos en el versículo 3 de Levítico 1, dice, si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Lo que me causa mucha curiosidad de este versículo es que muchas veces creemos que el sacrificio, que la ofrenda, era la que permitía que el pueblo de Israel fuera aceptado ante la presencia de Dios, ante el tabernáculo, que como sabemos, como leímos en Éxodo, el tabernáculo era donde moraba la presencia de Dios. Pero este versículo nos está diciendo que con solo llevar la ofrenda ante el tabernáculo, ya éramos aceptados, el pueblo de Israel ya era aceptado al entrar a la presencia de Dios. Si leemos en la Reina Valera, dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces vemos que este holocausto del que habla el primer capítulo de Levítico es una ofrenda voluntaria. Y me causa mucha curiosidad porque Dios acepta a la persona que va a llevar la ofrenda, la acepta desde el momento en que tiene la voluntad para acercarse a su presencia. No es el sacrificio, sino es la voluntad de la persona de querer estar cerca de Dios. ¿Y dónde vemos esto? Si leemos en el versículo 5, dice, luego matarás al becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Esto quiere decir que el sacrificio ya se está haciendo ante la presencia de Dios, o sea que desde el momento en que el pueblo de Israel llegaba al tabernáculo con la ofrenda, ya Dios aceptaba que esta persona estuviera ante su presencia y que hiciera el sacrificio ante su presencia. Entonces vemos que es antes del sacrificio y no después del sacrificio que Dios acepta a la persona a entrar en su presencia. Entonces nos preguntaremos, ¿para qué era el sacrificio? Bueno, el sacrificio, cuando ahorita leemos el versículo 9, el sacrificio era una rendición y una consagración total a Dios, como lo dice el versículo 9. Versículo 9 dice, sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Vemos aquí que el sacerdote quemaba la totalidad del sacrificio, era rendido totalmente a Dios. Más adelante, en los siguientes capítulos, vemos de otras ofrendas que parte de esa ofrenda se quedaba para el sacerdocio, que era como su manutención diaria. Pero en este caso vemos que el holocausto se rinde totalmente a Dios, es consagrado totalmente a Él y es de olor grato al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que a Dios le interesa más el corazón, nuestro corazón, que la ofrenda, que el holocausto. ¿Dónde vemos esto también? Vemos que Dios le da al pueblo de Israel
tres opciones para hacer esta ofrenda. En el versículo 3 leemos: si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, o sea, era una vaca o un toro de la manada. En el versículo 10 leemos que podía ser del rebaño, o sea, una oveja o una cabra. Y en el versículo 14 vemos que podía ser un ave, una tórtola o un pichón de paloma. Entonces a Dios no le importaba cuál era el holocausto que el pueblo de Israel iba a ofrecerle. Le interesaba el corazón, la voluntad de la persona de acercarse ante su presencia. O sea, todos tenían la oportunidad de acercarse ante su presencia. Lo único que él quería era que voluntariamente quisiéramos hacer esto y que el pueblo de Israel quisiera hacer esto. Bueno, hoy entonces quiero dejarte la siguiente reflexión. ¿Cuáles son tus sacrificios? ¿Estás rendiendo todo de ti? ¿Estás consagrando todo de ti al Señor? ¿Qué necesitas para rendirlo todo? Ya vimos que a Dios le interesa tu corazón, pero es tu decisión. Dios no te va a obligar a acercarte a Él. Él quiere que tú te acerques y te da las herramientas para hacerlo, pero eres tú quien debe decidir acercarse a Él y rendirse completamente a Él. Bueno, esta era la reflexión que quería dejarles el día de hoy. Espero que podamos meditar en ello, edificarnos y seguir estudiando el libro de Levítico. ¡Chao!